Una vez leído el enunciado del ejercicio, podemos ver que se trata de un problema en el que se parte de una posición dada y después se va a navegar a varios rumbos y distancias. También vemos que nos vemos afectados por una corriente de rumbo e intensidad conocida. Cuando vamos a navegar a varios rumbos y a varias distancias, lo primero que tenemos que hacer es construir la tabla de rumbos y distancias. En la imagen vemos un ejemplo de cómo se hace. A continuación colocamos en la columna de rumbo todos los rumbos a los que se va a navegar. Es preferible usar rumbos cuadrantales. En el siguiente paso colocaremos en la columna distancia las distancias recorridas para cada rumbo. Ahora leeremos horizontalmente la gráfica para calcular la diferencia de latitud y el apartamiento en cada rumbo y distancia navegada. Para calcular la diferencia en latitud emplearemos la fórmula que nos dice que la diferencia en latitud es igual a la distancia por el coseno del rumbo. Si sustituimos los valores en la primera línea, veremos que la diferencia en latitud es igual a 14 por coseno de 135, es decir, igual a 9,9. El resultado con la diferencia en latitud obtenida, 9,9, lo colocaremos bajo la columna sur porque es un rumbo sur. Para calcular el apartamiento del primer rumbo y su distancia, lo haremos con la fórmula que nos dice apartamiento es igual a distancia por seno del rumbo. Si sustituimos los valores tendremos que el apartamiento será igual a 14, la distancia, multiplicado por el seno del rumbo 135 y nos dará 9,9. Como el rumbo 135 o sur 45 al este se navega hacia el este, el resultado de 9,9 se colocará bajo la columna de este. Con el segundo rumbo y distancia navegada actuaremos de la misma manera. Para calcular la diferencia en latitud multiplicaremos la distancia por el coseno del rumbo. En nuestra segunda línea la diferencia en latitud sería multiplicar 28 como distancia por coseno de 90 y el resultado sería 0. Lógicamente, como navegamos hacia el este no habrá diferencia en latitud, solo habrá apartamiento. Para calcular el apartamiento en la segunda línea volveremos a emplear la misma fórmula que nos decía que el apartamiento es igual a la distancia por seno del rumbo. Sustituyendo los valores multiplicaremos la distancia 28 por seno de 90 y nos dará 28. Este resultado lo colocaremos bajo la columna este porque hemos navegado al rumbo este. En la tercera línea volveremos a utilizar la misma fórmula para calcular la diferencia en latitud. Diferencia en latitud es igual a la distancia por coseno del rumbo, o lo que es lo mismo, 21 por coseno de 75 y nos dará 5,43. El resultado para la diferencia en latitud de este nuevo rumbo, 5,43, lo colocaremos en la columna norte porque es un rumbo que empieza en el norte. Para calcular el apartamiento en esta tercera línea emplearemos de nuevamente la fórmula que nos dice que apartamiento es igual a distancia por seno del rumbo, o lo que es lo mismo, 21 por seno de 75 nos dará 20,28. Como el rumbo acaba en el este, colocaremos el resultado del apartamiento en la columna leste. Aunque la cuarta línea contiene un rumbo de la corriente, se tratará exactamente igual que los anteriores. Aplicaremos la fórmula que nos dice diferencia en latitud es igual a distancia por coseno del rumbo para calcular la diferencia en latitud. Sustituyendo la fórmula sería 18 por coseno de 225 y nos daría 12,72. Como se trata de un rumbo sur, 225, el resultado 12,72 se colocará bajo la columna sur. Para calcular el apartamiento en esta cuarta línea emplearemos una fórmula que nos dice que el apartamiento es igual a la distancia por el seno del rumbo. Si sustituimos, veremos que el apartamiento será igual a 18 por el seno de 225, nos dará 12,72. Como el rumbo 225 es un rumbo al oeste, el resultado del apartamiento 12,72 lo colocaremos bajo la columna del oeste. Una vez calculado cada diferencia en latitud y cada apartamiento, sumaremos las cantidades por columna.
Si observamos con detenimiento la tabla, vemos que en la columna norte hemos obtenido una diferencia en latitud de 5,43 y en la columna sur hemos obtenido una diferencia en latitud de 22,62. Para obtener el valor real de la diferencia en latitud con todos los rumbos, debemos restar los valores absolutos obtenidos y aplicarle el signo del mayor. En este caso, como la cantidad mayor es sur, 22,62, la diferencia en latitud será también sur. Para calcular el valor final del apartamiento deberemos de restar las cantidades obtenidas en las columnas este y oeste y quedarnos con su valor absoluto. El signo de este valor absoluto, en este caso 45,46, será el de la cantidad más grande. En este caso será al este porque es la cantidad mayor. Una vez obtenida de la tabla la diferencia en latitud y el apartamiento, el paso siguiente será poner el tipeo de la estima directa. Para empezar a rellenar el tipeo, lo primero que tenemos que hacer es poner la situación de salida en sus respectivos lugares, latitud y longitud. A continuación pondremos la diferencia en latitud que hemos sacado de la tabla. Operaremos con la latitud de salida y la diferencia en latitud para calcular la latitud de llegada. Como son de distintos signos, las restaremos y colocaremos el signo de la mayor, en este caso norte. Ahora debemos calcular la latitud media. Para ello operaremos con la latitud de salida y con la latitud de llegada con la fórmula que nos dice que la latitud media es igual a la latitud de salida más la latitud de llegada dividido entre 2. Esta operación nos dará como resultado que la latitud media es igual a 39 grados y 24 minutos. Ahora deberemos hallar la diferencia en longitud. Para ello emplearemos la fórmula que nos dice que la diferencia en longitud es igual al apartamiento dividido entre el coseno de la latitud media. El apartamiento lo sacaremos de la tabla de los rumbos y la latitud media la sacaremos del tipeo que acabamos de calcular. Ahora desarrollaremos la fórmula de la diferencia en longitud sustituyendo sus valores. Diferencia en longitud será igual a 45,46 dividido entre el coseno de la latitud media, 39 grados 24 minutos. Una vez calculada la diferencia en longitud, la colocaremos en su lugar en el tipeo. La diferencia en longitud llevará el mismo signo que el apartamiento, en este caso al este. Para calcular la longitud de llegada debemos operar la longitud de salida con la diferencia en longitud. Si son de distintos signos, se restan, como es el caso, y quedará el signo de la cantidad mayor. Una vez calculada la latitud y longitud de llegada, podemos comprobar que coincide con la solución D del enunciado del problema. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, por favor le podéis dar al me gusta y suscribiros al canal de la Academia en YouTube. Así podremos seguir trabajando juntos. También podéis visitar el blog y el Facebook de la Academia. Para cualquier duda que tengáis, la podéis plantear en el correo electrónico de la Academia, que es academianauticalvirtualjuanca@gmail.com. Gracias por vuestra visita y espero volver a veros pronto.